Neurología Clínica de la Universidad Javeriana. Salió hace algunos añitos, ya hace que como unos 10 años por ahí. Ella trabaja en Chicago y es profesora asociada al Departamento de Ciencias Neurológicas en el Rush, en el Centro Médico de la Universidad de Rush, y pues maneja la parte de epilepsia, la sección de epilepsia. Y el laboratorio de electroencefalografía también está muy unida a la Asociación Americana de Neurofisiología Clínica, donde maneja los asuntos interinos internacionales. Y pues qué gusto tenerla, pues ella tiene mucha experiencia, ha trabajado en Cleveland, fue alumna de Cleveland, en Luders, estuvo con el doctor Kanner, y pues ahora está desarrollándose muy bien en su profesión en Chicago. Entonces, bienvenida, Adriana, que nos cuentes hoy sobre crisis funcionales, diagnóstico y tratamiento. Claro que sí, Dani, déjame compartir mi presentación. Cuéntame si ya la ves. Ya se ve el escritorio. Ok. Ok, muchas gracias. Pues primero déjame agradecerte inmensamente, Daniel, y en realidad a todo el grupo de la Javeriana por invitarme a presentar en el Ateneo Javeriano. Es un honor y es un placer no solamente encontrarme en medio de tantos amigos, me siento realmente como en casa con tantos de los compañeros que estuvieron conmigo en residencia, que estuvieron conmigo durante el internado, contigo y con todos. Quiero contarles que son parte muy importante de mi formación y que siempre pueden contar conmigo. Estoy feliz de estar aquí. Yo soy médica de la Universidad Nacional y hice residencia en la Universidad Javeriana. Y después, durante mi residencia, fui a hacer una electiva a Cleveland Clinic, donde terminé haciendo fellowship y después trabajando en Rush como en neurología y en epilepsia. Y en Rush tuve la fortuna de hacer mi entrenamiento y también ser compañera en el grupo con el doctor Andy Kanner, que es realmente una inspiración y tengo la inmensa fortuna de contarlo como uno de mis mentores. Y el doctor Kanner me inspiró el estudio y el interés por las afecciones y los síntomas psiquiátricos de los pacientes con epilepsia. No solamente en las comorbilidades psiquiátricas de los pacientes con epilepsia, sino también en pacientes que se presentan a la consulta de epilepsia con crisis no epilépticas y para los cuales muchos de nosotros piensan que no tienen, que estas condiciones no tienen mecanismos neurobiológicos o que no tienen tratamiento. Estudiando esta población tan interesante, recientemente hemos abierto una clínica específica dentro del Departamento de Neurología y dentro del Centro de Epilepsia para pacientes con crisis funcionales específicas. Y yo tengo la fortuna de tener un equipo del que les voy a contar un poquito más tarde, con el que hemos trabajado y tenemos una consulta que ha sido inmensamente satisfactoria. Específicamente para pacientes con crisis funcionales. Así que de las muchas cosas que hago específicamente en epilepsia, porque yo me entrené como epileptólogo quirúrgico, como en cirugía de epilepsia específicamente en Cleveland, pero mi carrera me ha llevado un poquito más a ver todas las ramificaciones y todas las presentaciones de nuestros pacientes con crisis. Así que yo pienso ahora más en mi consulta como una consulta de crisis más que como una consulta de epilepsia. Y les voy a contar hoy por qué. Esas son mis motivaciones. Durante la charla de hoy quiero que trabajemos juntos en identificar mecanismos neurobiológicos de los que están descritos en la generación de crisis funcionales. Quiero que hablemos de definir el rol del neurólogo en el diagnóstico y en el tratamiento de los pacientes con crisis funcionales. Quiero que revisemos las opciones de manejo y las que son basadas en la evidencia clínica, y les voy a contar un ejemplo práctico
que no es el único, de nuestra clínica que se llama la clínica NEST, que traduce nido, y que el acrónimo NEST es de Non-Epileptic Seizure Treatment Clinic, y hoy les voy a contar de cuál es el funcionamiento de esta clínica. El tratamiento de los desórdenes de síntomas neurológicos funcionales, yo creo que la descripción nueva que viene en el DSM-5 publicado en el 2013 realmente invita a los neurólogos, no solamente a los psiquiatras, de ocuparnos del manejo de pacientes con síntomas neurológicos funcionales de manera activa, de manera proactiva. Dos cosas importantes pasan con el desorden de síntomas neurológicos funcionales en su nueva definición. Una es que la necesidad de tener un desencadenante o un estrés psicológico identificado pasa a ser una especificación que el paciente puede o no tener. O sea que para que una persona tenga el diagnóstico de un desorden de síntomas neurológicos funcionales, ya no tiene que tener desencadenante o estrés psicológico. La segunda es que había uno de los criterios de los síndromes conversivos antes del DSM-5 que decía que los pacientes que estaban fingiendo los síntomas no se clasificaban dentro de este grupo, y esto ya ni siquiera es mencionado dentro de las categorías diagnósticas o los criterios diagnósticos para el síndrome de síntomas neurológicos funcionales. Digo nuestros porque yo sé que ustedes muchos de ustedes hacen neurología en diferentes especialidades. Yo hago epilepsia principalmente, y tengo que reconocer que mis colegas que hacen movimientos anormales llevan la delantera en el diagnóstico y tratamiento de pacientes con síntomas neurológicos funcionales, particularmente con movimientos anormales identificados como funcionales. Escuché un eco, espero que no le tengamos más. Si alguien tiene su micrófono abierto, por favor, ciérrelo, así todos podemos escuchar mejor. Por favor, para que apaguemos los micrófonos. Gracias. Los criterios diagnósticos por el DSM-5 incluyen uno o más síntomas de alteraciones del movimiento voluntario sensorial. Esos hallazgos deben ser incompatibles con una enfermedad neurológica conocida. Esos síntomas no deben ser explicados por otra condición médica y deben causar angustia y dificultad social a los pacientes. Los síntomas que están definidos dentro del síndrome de síntomas neurológicos funcionales incluyen debilidad o parálisis, movimientos anormales, problemas de la deglución, del lenguaje, crisis o ataques, que es de la variación que vamos a hablar ahora, anestesia o pérdida de la sensación, sensoriales especiales como la visión, el sabor, la olfacción, o también síntomas mixtos, y muchos de mis pacientes pueden tener desorden de síntomas neurológicos funcionales mixtos. La especificación es la presentación clínica, o sea, el diagnóstico de muchos de mis pacientes en la consulta es paciente con síntoma neurológico funcional y crisis o ataques. Se define como aguda o crónica de acuerdo a si lleva menos de 6 meses o más de 6 meses de presentación, y podemos decir que hay o no hay estrés psicológico desencadenante o identificado, pero la ausencia de un estrés psicológico identificado no descalifica el diagnóstico de desorden de síntomas neurológicos funcionales. Entonces, como ustedes pueden ver, estos son una presentación que los neurólogos pueden sentirse cómodos de manejar y que realmente nos hace parte fundamental del diagnóstico y manejo de estos pacientes. Este es un ensayo para ponernos un poquito filosóficos de una vez en la charla. Es un ensayo publicado por Mark Edwards, que trabaja en Londres, en el cual él discute de manera empírica la aproximación actual y ideal a pacientes con síntomas neurológicos funcionales. Y esto está publicado en Brain en octubre 4 de este año, es muy, muy reciente, y los invito, si después de esta charla siguen con curiosidad respecto a los nuevos conceptos de los pacientes con este tipo de síndromes, a que lean este ensayo. Es muy, muy interesante. Cero científico del tipo de publicaciones que ustedes ven en Brain,
pero es muy interesante de manera filosófica respecto a nuestra relación y la relación de los pacientes con los síntomas y con la enfermedad. Y parte de la reflexión he transcrito aquí en español y la quería compartir con ustedes. Él se pregunta, ¿y si los pacientes que los profesionales de salud tratan de evitar o tienden a evitar, personas con síntomas que actualmente con nuestros mecanismos de medición han sido identificados como médicamente inexplicables o funcionales, son la clave para una nueva relación con los pacientes y el sistema de salud y la clave para desarrollar un sistema de salud que sea más justo y más satisfactorio para los pacientes? La idea que él propone es que en nuestro paradigma actual tratamos de manejar la enfermedad separada de la experiencia del paciente de estar enfermo. Y como este paradigma no funciona con los pacientes que tienen síndromes funcionales, estos pacientes terminan siendo rechazados, muchísimas veces agredidos por el sistema de salud. Y si tuviéramos un sistema de salud más enfocado en la rehabilitación, que resaltara la experiencia humana de estar enfermo de una manera participatoria, reparativa y realmente esta es una spoiler alert, su conclusión es que un punto de vista de rehabilitación, tanto desde el punto de vista físico, ocupacional, como desde el punto de vista psicológico, puede ser el futuro del tratamiento de los pacientes con enfermedad neurológica en general. Y esto no es nuevo para nosotros, ¿verdad? Algunos de ustedes que tengan más interés en la enfermedad cerebrovascular están muy acostumbrados que la recuperación se logra mediante rehabilitación. Si hacen esclerosis múltiple, la experiencia es similar. Y los pacientes, tanto con movimientos anormales funcionales como con crisis funcionales, se van a beneficiar mucho de una visión que ver la rehabilitación como el tratamiento a seguir en estos pacientes. Los síntomas neurológicos funcionales nos van a seguir en la consulta de neurología. No importa si nos queremos esconder, no ver estos pacientes, es imposible. Son muy frecuentes en la consulta de neurología, más o menos una tercera parte. Pueden ser la segunda o tercera causa de consulta externa de neurología más frecuente e incluyen síntomas sensoriomotores, ataques o crisis, movimientos anormales, problemas cognitivos o una mezcla de todos los anteriores. Aún si los pacientes tienen enfermedades neurológicas reconocidas, van a tener síntomas que no corresponden completamente con los síntomas esperables o descritos para la enfermedad. Por ejemplo, un paciente con esclerosis múltiple que tiene lesiones limitadas y más síntomas de los que podemos esperar en relación con el compromiso neurológico que podemos ver en las imágenes y, como ya habíamos hablado antes, con o sin componente psicogénico identificable. ¿Cómo estas enfermedades tienen en común la experiencia traumática? De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Esperamos y ya estamos viendo que muchos pacientes que han vivido como nosotros, como todos ustedes, la experiencia severamente traumática, física, por enfermedad, o por aislamiento, o por negligencia, o por incertidumbre, por ansiedad, que ha sido la pandemia del COVID-19, esperamos que muchos pacientes, no esperamos porque lo queremos, pero lo esperamos porque es esperable, que muchos pacientes después de la pandemia que estamos cursando van a tener más síntomas funcionales en el futuro y van a terminar en nuestra consulta. La incidencia anual está descrita entre 4,22 por 100,000 habitantes, debilidad funcional más o menos 4 por 100,000, crisis funcionales 3 a 5 por 100,000, con una prevalencia de 4 a 5 por 100,000 habitantes, más o menos como les contaba, el 30%, una tercera parte de la consulta inicial de neurología. En la unidad de monitoreo de epilepsia, más o menos el 30% de las admisiones por crisis no controladas con medicamentos son crisis funcionales. Ese número es el mismo en mi unidad de monitoreo de epilepsia aquí en Chicago.
Y la consulta por primera vez en epilepsia también más o menos el 10 al 15% son pacientes con consulta de epilepsia. Es importante saber que esta presentación es común a todas las culturas, las etnias, las religiones, la localización, inclusive con culturas que tienen una diferente relación con la dualidad entre la mente y el cuerpo. Inclusive en culturas en las cuales tener síntomas físicos o expresar síntomas físicos tiene consecuencias sociales mucho más duras que las que tiene en Colombia o aquí en Estados Unidos. La presentación es similar y la incidencia y prevalencia son similares, lo que hace muy improbable que esta sea una enfermedad que no tiene base biológica. Es más frecuente en mujeres, más o menos 3 a 1, en algunos estudios hasta el 58-79% de la presentación es en mujeres. Estos pacientes tienen las mismas limitaciones que tienen mis pacientes con epilepsia, lo que significa que tienen crisis que se presentan en situaciones y en momentos que son inoportunos, que no pueden controlar voluntariamente, que les interfieren en su funcionamiento social, laboral y cognitivo. Tienen muy bajas tasas de empleo y tienen mucha dificultad en encontrar un tratamiento adecuado. Estos pacientes usan excesivamente recursos de salud, les voy a contar un poquito más qué tanto, y los síntomas de esta enfermedad suelen empezar en la época productiva de estos pacientes, frecuentemente en la adolescencia o en la edad mediana, en general un poco más temprano inicio en las mujeres que en los hombres. Esta es una tabla que nos habla un poquito de los factores de riesgo para tener enfermedad neurológica funcional y compara los pacientes con crisis. Aquí utilicé el acrónimo PNES porque así está en este artículo. Sin embargo, podemos hablar un poquito de los diferentes nombres que tiene esta condición. PNES traduce Psychogenic Non-Epileptic Seizures y tiene muchísima connotación del componente psicogénico de esta enfermedad. Sin embargo, yo prefiero ahora en la consulta utilizar crisis funcionales porque le quita ese nombre de psicogénico que muchas veces los pacientes no están de acuerdo o no han llegado a esa conclusión ellos mismos o durante el tratamiento. Así que crisis funcionales no solamente los inscribe dentro del grupo más grande de pacientes que tienen enfermedad neurológica funcional de diferente presentación, pero también no necesariamente los inscribe con enfermedad psicogénica, la necesidad de reconocer un componente psicogénico. Sin embargo, PNES es el acrónimo que van a encontrar más frecuentemente en la literatura si buscan información sobre estos pacientes. Otros nombres incluyen crisis disociativas, sin embargo, no todos los pacientes tienen crisis disociativas, así que esa puede ser una limitación con ese nombre. Y en American Epilepsy Society el año pasado hubo todo un simposio respecto a los diferentes nombres y pros y contras. Yo por ahora estoy casada con crisis funcionales y creo que es para donde va la literatura en este momento. Este cuadro compara los factores de riesgo de los pacientes con movimientos anormales de origen funcional o psicogénico y pacientes con crisis de origen psicogénico. Vemos que los criterios en los que hay una diferencia significativa están en rojo. Los pacientes con movimientos anormales tienden a ser un poquito mayores y por supuesto que la presentación depende de la continuidad de los síntomas. Tienden a tener un poquito mayor de escolaridad o educación. Los pacientes con crisis funcionales tienden a tener más historia de abuso y particularmente de abuso sexual y de abuso infantil. Estos pacientes un poquito diferentes. Y esto es una característica muy importante y una característica determinante en los modelos neurobiológicos de cómo entender esta enfermedad. Estos pacientes han tenido durante etapas tempranas en su infancia o adolescencia experiencias traumáticas severas que han marcado no solamente emocionalmente, pero también neurobiológicamente la configuración y la integración de áreas de procesamiento emocional en el cerebro.
más pacientes con crisis psicogénicas van a tener factores precipitantes y menos pacientes en el grupo de crisis psicogénicas o funcionales van a tener ansiedad. Los pacientes con movimientos anormales tienden a tener un poquito más de ansiedad. Muy frecuentes dentro de los pacientes referidos al centro de epilepsia, y como les muestro ahí en ese dibujo, son viajeros frecuentes, ¿verdad? Cuando hablamos de crisis funcionales, todos ustedes posiblemente recuerdan 1 o 2 pacientes de su consulta. Estos pacientes tienen una utilización de servicios de salud enorme, y esa utilización de servicios de salud es generalmente costosa e ineficiente, porque no estamos utilizando los recursos para ayudarle a los pacientes, sino para probar que están equivocados. Más o menos el 5 al 20% de los pacientes con diagnóstico de epilepsia pueden tener crisis funcionales, y si vemos desde los pacientes con crisis funcionales, 10 al 30% de ellos tienen historia de epilepsia. Y esto no los descalifica unos de los otros, pero es muy importante saber primero que los pacientes pueden tener las dos, y segundo, que los pacientes y los médicos pueden aprender a saber cuáles son los diferentes tipos de crisis y tratarlas de manera adecuada en cada paciente. El diagnóstico de crisis funcionales es el diagnóstico más frecuentemente errado. Son de los pacientes que les dan el diagnóstico de epilepsia. Por supuesto que hay otras opciones de diagnóstico de epilepsia que está equivocado, como síncope convulsivo, o migrañas, o enfermedad cerebrovascular transitoria recurrente. Sin embargo, el diagnóstico más frecuente cuando diagnosticamos epilepsia y no estamos en lo correcto son crisis funcionales. Es una de las condiciones neuropsiquiátricas en las que con más frecuencia nuestros pacientes no están recibiendo el tratamiento adecuado, y esa falta de asertividad en darles el diagnóstico y el tratamiento adecuado resulta en un costo muy alto para el paciente sobre todo, pero también para su familia, para la sociedad y para el sistema de salud. Resulta en consultas y admisiones recurrentes a urgencias, prescripción innecesaria de medicamentos, una carga económica y social, no solo para la familia, sino también para el sistema de salud. Este es un estudio publicado en JAMA Neurology este año, hecho por el Centro de Investigación de Salud Pública de la Universidad de Harvard, en el cual ellos miraron un registro que se llama el Registro Nacional de Pacientes Hospitalizados. Entre el 2008 y el 2017 vieron todos los pacientes con síndromes neurológicos funcionales que se hospitalizaron o que se trataron en urgencias. Encontraron que en el 69 al 73% de estos pacientes son hospitalizados, y la hospitalización dura 5 a 6 días, con un costo muy alto. El costo de los estudios diagnósticos es altísimo. Sin embargo, muy poco de este costo se va al tratamiento, al uso de servicios de rehabilitación o consulta psiquiátrica o apoyo psicológico que los pacientes necesitan. O sea que estamos usando en Estados Unidos 1.2 billones al año y más cada año en demostrar que estos pacientes no tienen lo que ya sabemos que no tienen, en vez de darles un diagnóstico positivo y un tratamiento adecuado. También un estudio mucho más viejo mostró hace tiempo que 6 meses después de que hagamos el diagnóstico, ya les voy a contar un estudio que nosotras hicimos con un par de mis residentes, en el cual hemos mostrado que cuando el diagnóstico se establece y se comparte con el paciente y con el sistema de salud, los costos médicos bajan en una proporción significativa que pueden ver en la diapositiva, incluyendo los costos médicos, los costos de diagnóstico, el costo de medicamentos, consultas y visitas a urgencias. Ahora, ¿qué estamos hablando? ¿De qué se trata cuando hablamos de pacientes con crisis funcionales? En realidad, nuestro conocimiento respecto a la etiología de este síndrome lo estamos adquiriendo, y esperamos que consultas como la que nosotros tenemos aquí dentro de un ambiente universitario nos va a ayudar a continuar creciendo el volumen
y la calidad y la cantidad de información que tenemos respecto a estos pacientes. Pero esto es como lo entendemos ahora. Sabemos que esos pacientes tienen unos factores que los predisponen a tener crisis funcionales. En general, haber tenido experiencias traumáticas adversas temprano en la vida, como abuso infantil, negligencia infantil, disfunción familiar. También sabemos que tienen algunos trazados de vulnerabilidad, como por ejemplo tener tendencias evitativas. Algunos pacientes tienden a no expresar su estrés o sus situaciones emocionales, alexitimia, problemas con la regulación emocional, ansiedad, hipervigilancia, tendencia a la disociación, disfunción ejecutiva, y algunos de nuestros pacientes también pueden tener disfunción cognitiva. Sabemos también que después, esto pasa temprano en la vida, y estos son algunas vulnerabilidades estructurales de la personalidad algunas veces de los pacientes, pero hay algún factor precipitante que puede ser leve, puede ser que tenga una condición médica, puede ser una cirugía, un trauma craneoencefálico severo, dolores de cabeza, dolor crónico, darse cuenta de problemas cognitivos. También desarrollar o tener comorbilidades psiquiátricas como depresión, ansiedad, estrés postraumático, síntomas somáticos y trastornos de la personalidad, junto con las vulnerabilidades y los factores predisponentes, resultan en la generación de crisis no epilépticas o crisis funcionales. Y sabemos que hay algunos factores que perpetúan la presentación de estas crisis, como son el diagnóstico de epilepsia, el compromiso del paciente con el diagnóstico o con el tratamiento, el aislamiento, el estrés crónico, ser como encasillado en el rol de paciente enfermo, y el diagnóstico equivocado y el tratamiento equivocado. Tenemos que encaminar nuestros esfuerzos en las cosas que son modificables. Si podemos modificar los factores predisponentes, idealmente, ¿verdad? No quisiéramos que ninguno de nuestros ciudadanos tengan que vivir experiencias traumáticas tan severas del tipo que generan este tipo de enfermedad en nuestros pacientes. Desafortunadamente, muchas veces no vamos a poder, pero podemos darle adecuado tratamiento a las enfermedades psiquiátricas coexistentes. Podemos evitar los factores perpetuadores de la enfermedad y darle tratamiento adecuado a los pacientes, y ya les voy a contarte qué tipo de tratamientos hay disponibles. Las comorbilidades psiquiátricas son importantes y frecuentes en este tipo de pacientes. Depresión más alto que en los pacientes con epilepsia, en los cuales más o menos pensamos que el 30% tienen diagnóstico de depresión. En pacientes con crisis funcionales es entre más o menos el 60 al 75%, estos son los números que encontramos en la literatura. Ansiedad, frecuentemente estrés postraumático, que tiene que ser tratado específicamente en los pacientes en los cuales esta es una coexistencia determinante en el origen de la enfermedad. Trauma físico y abuso sexual, pérdida de un ser querido, abuso y negligencia, trauma médico también muy frecuente, infortunadamente. Otros desórdenes somáticos como dolor crónico, trastornos disociativos, otros síntomas funcionales, discapacidad cognitiva y disfunción familiar también. Muchos esfuerzos pasados y actuales han tratado de entender y buscar marcadores biológicos dentro de esta enfermedad, y aunque muchos estudios, como varios de los que les muestro acá, que principalmente buscan trastornos de la conectividad y trastornos de la representación de áreas, dos tipos de áreas importantes, de control emocional y de control del movimiento y la integración dentro de estas áreas. Aunque muchos de estos estudios son pequeños para encontrar tendencias definidas, todos muestran en general que hay una reducción de la representación de áreas en áreas de control emocional
y en algunos aumento de la conectividad entre áreas de control emocional y áreas de planeación motora. Y como pueden ver, todas las metodologías algunas metodologías que se han utilizado para tratar de demostrar estos cambios en pacientes con crisis funcionales incluyen grosor de la corteza por morfometría basada en Voxel, de medición de Voxels, por resonancia magnética funcional, por tractografía, principalmente. Estas son algunas de las áreas. Ven en los cuadrados las alteraciones de conectividad descritas en pacientes con crisis funcionales en comparación con alteraciones de la conectividad en pacientes con movimientos anormales funcionales. En general, muchos de estos estudios apuntan a una reducción de volumen de sustancia gris en áreas encargadas de procesamiento emocional y control motor, disfunción en áreas de procesamiento emocional, pobre regulación del control ejecutivo y diferente, en general aumentada, conectividad y conexión entre áreas de control emocional y control motor, disminución del metabolismo en estas áreas del procesamiento emocional, particularmente el símbolo anterior que está involucrado en la presentación de disociación y las regiones parietales particularmente no dominantes. Estos son dos estudios muy recientes, uno publicado por Alias Adipuya, que trabaja junto con es miembro de la facultad de Penn State University. 18 estudios, muestras pequeñas en todos los estudios, pero similares conclusiones. Posiblemente cuando tengamos imágenes de resonancia que nos muestren más conectividad, vamos a encontrar mejores marcadores neurobiológicos de este tipo de enfermedades. Cuando podamos hacer el Connectome, que es el mapa de la conectividad cortical, vamos a encontrar más marcadores biológicos de esta enfermedad. Otro estudio que encontré reciente e interesante, publicado en Neurology este año, hizo una batería de 51 proteínas inflamatorias en pacientes, en personas sanas, pacientes con recientes crisis epilépticas y pacientes con recientes crisis funcionales, y encontraron un patrón específico que tenía una muy alto poder, tenía una sensibilidad del 87% para predecir crisis funcionales, con una especificidad hasta del 91%, y por supuesto que esa sensibilidad y especificidad aumentaba al 93 y al 97% cuando los síntomas de la enfermedad, de la presentación de las crisis formaba parte del algoritmo que predecía una u otra condición. Así que yo creo y veo en el futuro que vamos a tener más marcadores biológicos de este tipo de condiciones, y que tenemos que estar por delante de esa tendencia y no por detrás. Una de las más frecuentes preguntas que tienen los neurólogos cuando ven estos pacientes es: nos da miedo hacer el diagnóstico, estoy seguro que estos pacientes tienen crisis funcionales. Y en esto tenemos una ventaja muy grande respecto a muchas otras presentaciones de enfermedad funcional, y es que tenemos un método diagnóstico que es el gold standard, es el diagnóstico por excelencia de estos trastornos. Sí podemos monitorear al paciente por 24 o 48 horas, independiente de haber podido capturar el episodio tempranamente. Tenemos que estar seguros de que el episodio que capturamos con el electroencefalograma es el típico del paciente. No es infrecuente que los pacientes en un ambiente completamente extraño como es el hospital tengan episodios que no son los típicos que los traen a la consulta. Tenemos que ver que no haya cambio del electroencefalograma durante el evento y el electroencefalograma continúe siendo normal a pesar de los artificios de movimiento y músculo y todos los otros que podamos ver. Y también que el evento clínico que estamos presenciando no sea un evento clínico compatible como una crisis epiléptica que pueda tener un electroencefalograma normal. Esto es un poquito confuso. El ejemplo que yo siempre le doy a mis residentes es: si un paciente viene con crisis motoras del pie, por ejemplo, el área de representación motora
que sería responsable de esas crisis, es razonable que no se pueda ver un electroencefalograma de superficie por el área epileptogénica que sería responsable de esa crisis. Pero si un paciente viene con una crisis en la cual hay desconexión con el medio, alteración en la habilidad de responder, movimientos bilaterales, y el electroencefalograma es normal, esa crisis en presencia de un electroencefalograma normal, si es la crisis típica del paciente, es diagnóstica, sin lugar a duda, de una crisis funcional. Ahora, la controversia de las maniobras de provocación es una muy interesante y yo les puedo compartir cuál es mi filosofía al respecto. Las maniobras de provocación son muy eficientes porque muchos de nuestros pacientes con crisis funcionales tienen un alto grado de sugestibilidad. Sin embargo, tenemos que saber que cuando nosotros establecemos una relación con el paciente, la relación debe ser no solamente para hacer el diagnóstico, pero también para ayudar al paciente a mejorarse de la condición, porque hacer el diagnóstico y no comunicarlo al paciente o no utilizarlo para darle al paciente una mejor calidad de vida es inútil, ¿verdad? Entonces mi posición respecto a maniobras de provocación es las uso como las uso en epilepsia, utilizo fotoestimulación o hiperventilación, pero las uso dentro de ese marco, les dejo saber a mis pacientes cómo las estoy utilizando y siempre mantengo una intención muy importante en mantener la confianza de mi paciente y no agredirlo o ofenderlo por el propósito de hacer el diagnóstico, porque si no es inútil. Ahora, en diferentes condiciones es posible que tengamos diferentes certezas diagnósticas del tratamiento. Esta es una cuadro de publicado por el grupo de Cotla France, en la cual nos dice que podemos tener diferentes certezas del tratamiento. El tratamiento puede ser documentado y diagnóstico si podemos ver el episodio y podemos determinar que no hay cambio en el electroencefalograma. Sin embargo, puede ser posible si podemos solamente tener un electroencefalograma de rutina normal y una descripción que tenga los criterios para este paciente. Puede ser probable, puede ser establecido clínico, si podemos tener, por ejemplo, el video. Yo le digo a mis pacientes, ahora todos tenemos la mitad de la unidad de monitoría de epilepsia en el bolsillo o en la cartera, así que muchos de mis pacientes les pido que me traigan el video y me ayudan mucho cuando estamos hablando en la consulta, sobre todo cuando los pacientes tienen las dos, crisis funcionales y crisis epilépticas. Este cuadro es un poquito peligroso para mostrarlo, porque es mi mensaje principal cuando hablamos de cuáles son los síntomas característicos o típicos de las crisis funcionales, es que ninguno de estos síntomas o signos aislados es diagnóstico de esta condición. Lo que quiere decir que estos pueden ayudarnos a hacer el diagnóstico si todas las otras condiciones que hemos hablado son sociales, de antecedentes personales, de factores de riesgo y de comorbilidad psiquiátricas están en apoyo, pero cualquiera de estos síntomas puede estar presente en pacientes con las dos, crisis no epilépticas y crisis epilépticas. Sin embargo, una duración larga del episodio, un curso fluctuante en el que el paciente aumenta la intensidad de los síntomas y la disminuye para volverla a aumentar en una manera fluctuante, la presencia de movimientos asincrónicos, de movimientos de la pelvis, movimientos de lado a lado de la cabeza, ojos cerrados, como ya ustedes saben, llorar durante el episodio, poder tener todos estos síntomas, pero acordarse de lo que pasó. Todos estos podrían apoyar el diagnóstico de crisis funcionales, mientras que si vemos que el electroencefalograma, la crisis empieza durante el sueño electroencefalográfico, no comportamental. La dificultad para respirar, que es tan típica de las crisis epilépticas, o tener confusión postictal, ha mostrado tener más poder para predecir crisis epilépticas, y algunos no tienen suficiente evidencia, como el inicio gradual, las crisis definidas como no estereotípicas, opistótonos, mordedura de la lengua puede ser una o la otra,
y la incontinencia urinaria tampoco nos ayuda mucho de un lado o la otra. Y la siguiente pregunta del neurólogo es si después de que hizo esto y si todavía es epilepsia, si es una equivocación, ¿verdad? Es importante saber que esa equivocación en ese sentido es rara. Es raro que nos equivoquemos y digamos es una crisis funcional, pero al final es epilepsia. Más frecuente en pacientes con epilepsia de origen parietal o frontal, con crisis muy atípicas, en las que no vemos cambios en el electroencefalograma. Hay que considerar otros eventos paroxísticos y resolver la ambigüedad del médico sin pasársela al paciente. Si le decimos al paciente, tienes crisis funcionales, sin embargo, continúa tomando la motrigina, levetiracetam, mitopiramato, pues el diagnóstico, la ambigüedad que tenemos, se la pasamos al paciente y el paciente va a seguir teniendo esta ambigüedad. Hacer un diagnóstico positivo, desde un punto de vista positivo, de un diagnóstico de crisis funcionales, que es un diagnóstico establecido, y saber que tenemos la certeza diagnóstica de haber hecho el electroencefalograma es muy poderoso para nuestra relación con el paciente y para el paciente tener un diagnóstico. Algunas variables que se asocian a mal pronóstico incluyen tener mucho tiempo de diagnóstico, no esperar recuperarse o haber escuchado de su médico que no hay nada que hacer, que nunca se va a recuperar. La no identificación de factores psicogénicos o psicológicos contribuyentes, pacientes que reciben beneficios secundarios, depresión recurrente, trastornos de la personalidad, historia de abuso crónico, o un paciente que se niega a aceptar el diagnóstico o a aceptar el tratamiento y decide seguir con el siguiente médico y el siguiente médico, ese paciente tiene menos posibilidades de recuperación a 6 meses. Las variables asociadas a remisión, corta evolución, si hacemos el diagnóstico temprano, el paciente tiene muy buenas posibilidades de recuperarse. Si el diagnóstico psiquiátrico es leve y lo identificamos y lo tratamos, y es muy interesante que aún sin tratamiento, entre el 20 y el 50% de pacientes, solamente con el diagnóstico hecho y presentado pueden resolver esta condición. Esto es lo que les propongo hoy. ¿El neurólogo termina su tarea cuando el diagnóstico está hecho? Yo creo que no. Y les estoy proponiendo que sigan estos pacientes y los traten porque los beneficios son muchos para el paciente y puede ser una condición muy agradecida y pueden ver cómo pueden ayudar muchos pacientes. Es importante seguir al paciente después de que se va de la unidad de cuidado de la unidad de monitoreo de epilepsia. Más o menos el 50 al 70% de los pacientes, a pesar de que tenemos mucho tiempo con ellos en la unidad de monitoría, cuando llegan a la consulta dicen, bueno, ¿y qué le dijeron en la unidad de monitoría? No, que no saben que tengo y que no entienden, ¿no? O que no, los pacientes no entienden muy bien cuando esto está presentado en la unidad de monitoría de epilepsia. Muchos de estos pacientes van a tener otros síntomas neurológicos. Cuando disminuimos o quitamos los fármacos antiepilépticos, algunos de esos pacientes, no muchos, pero algunos pueden desenmascarar crisis epilépticas. Y muy importante, podemos prevenir admisiones al hospital y a la unidad de cuidado intensivo. Podemos manejar con los pacientes restricciones y limitaciones y comunicarnos con otros actores del sistema de salud para proteger y tratar a estos pacientes como queremos con todos nuestros pacientes. Es importante presentar el diagnóstico de manera positiva, decir que el electroencefalograma es una prueba diagnóstica y que las crisis son funcionales, usar términos positivos y decir al paciente que estos episodios no son fingidos, que son reales y que es una condición neurológica o neuropsiquiátrica conocida. Discutir la posibilidad de psicopatología coexistente, ya sea porque el paciente ofrezca estos síntomas o estas historias. En general, yo lo que le digo a mis pacientes es, sabemos que estos pacientes tienen historia de trauma y ellos se escuchan ellos mismos y ahí les abre la puerta para compartir conmigo algunas características de su vida o episodios de su vida que no compartirían de otra manera. Aún así, hasta el 20% de pacientes no van a encontrar evidencia de psicopatología y es importante que la posibilidad de crisis funcionales se presente a los pacientes dentro del diagnóstico diferencial en la consulta. Yo creo que
vamos a considerar esta y esta y esta opción. Es algo que hacemos con todos los pacientes. No hay por qué no decir a los pacientes que estamos considerando que pueden tener crisis funcionales. Y después de hacer el diagnóstico en la unidad de monitoría, es importante observarlos por sus reacciones, por lo menos por 24 horas, explicar el diagnóstico al paciente y a su familia, evaluar su reacción. Y en relación a descontinuar los medicamentos, creemos que es muy importante discutir con los pacientes para no dejarlos en una situación ambigua. En general, recomendamos descontinuar los medicamentos antiepilépticos, excepto que el paciente los necesite como estabilizadores del ánimo, que también tenga crisis epilépticas o que durante el proceso de descontinuar los medicamentos las hayamos desenmascarado. En general, mis pacientes continúan con restricciones de conducción, por ejemplo, por tanto tiempo como continúen teniendo crisis. Es importante saber que considerar el diagnóstico temprano, caracterizar la presentación neurológica, la presentación psiquiátrica, explicar lo que estas condiciones son y no son y presentar las posibilidades de diagnóstico y tratamiento tienen un impacto importante y positivo en la presentación y la calidad de vida de estos pacientes. Es importante trabajar en un equipo multidisciplinario y este es mi equipo multidisciplinario de la clínica NEST. El doctor Víctor Patrón Romero es psiquiatra y trabaja desde el departamento de neurología, tanto con pacientes con comorbilidad psiquiátrica en la clínica de epilepsia y de movimientos anormales, como es codirector conmigo de la clínica de crisis funcionales. Sinal Patel es la psicoterapeuta. La doctora Susan Mussel es la neuropsicóloga que trabaja haciendo toda la evaluación neuropsicológica de estos pacientes, y Kerry Morris es trabajadora social y hace la exploración sociológica de los pacientes para estar seguros de que una vez que terminen el tránsito por la clínica de NEST tengan apoyo suficiente, no solamente familiar, pero también social y emocional cuando vuelvan a la comunidad. Hacemos una evaluación multidisciplinaria con todos los miembros del equipo y 13 semanas de psicoterapia intensiva basada en mindfulness, que ya les voy a explicar un poquito más. Este es el flujo de lo que pasa con los pacientes en la clínica. Son referidos, son evaluados en la consulta de crisis, son admitidos a la unidad de monitoría de epilepsia para hacer diagnóstico, ya sea de crisis funcionales y epilépticas o solo de epilepsia. Si el diagnóstico de crisis funcionales está hecho, los pacientes vienen a una evaluación concertada con psiquiatría, neurología y psicología. Los encontramos en la unidad de cuidado, en la unidad de epilepsia, y les contamos de la clínica. Este es el intake de la clínica que dura 3 horas. Tenemos una discusión multidisciplinaria con el grupo y después el paciente tiene 13 semanas de intensa rehabilitación psicológica basada en conciencia o atención plena o mindfulness. Después de a las 6 semanas se encuentra también con el psiquiatra. El psiquiatra va tratando las comorbilidades psiquiátricas a lo largo de la progresión de la consulta y después de que termina su paso por la clínica, hacemos otra evaluación neuropsicológica. Esta es la misma consulta, la misma estrategia de tratamiento publicada por Gaston Baselet y el grupo de Brigham and Women's en Boston mostró 70% de sus pacientes tuvieron una reducción de crisis del 50% y 50% resolvieron las crisis completamente al final de la terapia. Los resultados de nuestra clínica se los debo la próxima vez que los vea porque llevamos todavía muy poco tiempo para poderlos reportar. Pero hay otras alternativas de tratamiento. Este estudio COATS es el estudio aleatorizado más grande en pacientes con crisis funcionales. Aleatorizó en el Reino Unido 386 pacientes a terapia psicoeducativa sola. Dice Standard Medical Care, pero en realidad fue una terapia psicoeducativa y terapia cognitiva del comportamiento. Estos son los resultados del estudio CODE. Los dos grupos mostraron mejoría en la frecuencia y la severidad de las crisis. La tendencia de todas las medidas primarias y secundarias es a beneficiar
el grupo de terapia cognitiva del comportamiento. Sin embargo, como todos los pacientes tuvieron una intervención psicoeducativa, no hubo, el intervalo de confianza es amplio en casi todas las variables, mostrando que casi que hacer el diagnóstico y tener una intervención psicoeducativa con o sin terapia intensiva puede ser beneficiosa para nuestros pacientes. Este es otro tipo de psicoterapia. Este es el libro que pueden encontrar en Amazon. Esta es una terapia que hacíamos nosotros antes de que empezáramos esta consulta. Está publicado y está disponible tanto el libro para el tratante como el libro de trabajo para el paciente. Para seguir a los pacientes en la consulta está disponible en Amazon y ha mostrado reducción del 51% de la frecuencia y también 60% de la reducción de las crisis. La reducción de las crisis fue mejor cuando los pacientes fueron tratados también con sertralina. Sin embargo, la sertralina sola no redujo la frecuencia ni la intensidad de los episodios. Esto posiblemente nos da a saber que tratar solamente las comorbilidades psiquiátricas no mejora a estos pacientes y que tratar solamente los episodios sin tratar las enfermedades, la comorbilidad psiquiátrica tampoco es un trabajo ideal. Los pacientes que tienen estrés postraumático severo o experiencia traumática severa van a necesitar, adicionalmente a la terapia cognitiva del comportamiento, van a necesitar terapia de trauma y terapia de exposición de trauma. Esta es una de las cosas que hemos aprendido con nuestra corta experiencia en la clínica, que estos pacientes con síndrome de estrés postraumático necesitan terapia específica para el trauma. Y otras tratamientos que tienen evidencia positiva incluyen la terapia psicodinámica, las intervenciones psicoeducativas y terapias de grupo, y hipnosis o respuesta paradójica también tienen algún nivel de evidencia. Mis consejos prácticos para tratar a sus pacientes: prepárenlos desde el principio, desde cuando sospechen la posibilidad de crisis funcionales. Expliquen el diagnóstico de manera positiva y clara. Expliquen los riesgos de no hacer el diagnóstico y de no tener tratamiento y la posibilidad de mejoría. Hacer un plan de tratamiento y seguimiento como lo harían con cualquier paciente con enfermedad neurológica. No hacer el diagnóstico es muy costoso, no solamente para el sistema de salud, como ya les mostré, sino que el paciente continúa teniendo una enfermedad sin tratamiento, con costos altos, efectos secundarios, medicamentos, costo social y psicológico, previene el medicamento adecuado y, desafortunadamente, el sistema de salud es muy agresivo con estos pacientes. Estos pacientes están expuestos a intubación, sedación y algunas veces agresión física. Una de las intervenciones que hemos propuesto es educar al sistema de salud en general respecto a lo que estos pacientes tienen y los riesgos que corren. Este es un trabajo que hicimos con dos de mis residentes, la doctora Serena Jim, de cuarto año de neurología, y la doctora Lidia Volkevich, residente de tercer año, en el cual estudiamos una alarma en el sistema electrónico de Rush. Cada vez que viene un paciente con un diagnóstico de crisis funcionales, y usted abre la historia clínica del paciente electrónicamente, tiene una ventana que le dice: este paciente tiene un diagnóstico de crisis funcionales, y puede acceder a una educación respecto a estos pacientes, que le dice que esta es una enfermedad real, cuál es la presentación, cuáles son los riesgos de estos pacientes y cómo tratarlo. Ellas estudiaron el uso de esta alarma del récord electrónico por 2 años en pacientes que habían sido seguidos por lo menos por 12 meses y compararon los 12 meses antes y los 12 meses que siguieron a la primera vez que se desencadenó la alarma, y encontraron en 179 pacientes una reducción significativa en la visita de urgencias, hospitalizaciones, admisiones a UCI, uso de benzodiazepinas y intubaciones. Así que estas intervenciones educativas como la que estamos haciendo hoy sabemos que va a generar mejor tratamiento y menos riesgos para nuestros pacientes. Ellos van a presentar esta en la reunión de la Asociación Americana de Neurología en Seattle en abril del año entrante.
Quiero, para terminar, darles dos invitaciones, una menos relevante y otra más relevante con esta charla. Una es a que nos acompañen a nuestro curso anual de manejo terapéutica y manejo de Rush. Este año va a ser virtual también, en enero 13 al 15. Para residentes y fellows, el registro es gratis. A partir del viernes pueden entrar a rushneurologyupdate.com. Yo soy parte del comité organizador y me encantaría verlos ahí, así que por favor acompáñenos. Y si quieren seguir explorando más respecto a la neurofisiología de los desórdenes neurológicos funcionales, este año vamos a presentar del doctor Mark Hellett, que trabaja en el Instituto Nacional de Salud, y yo vamos a ser co-chairs de una sesión explorando más estos marcadores biológicos de las enfermedades neurológicas funcionales. Muchas gracias por su atención. Son las 7:02, pero estoy encantada de quedarme más tiempo para contestar cualquier pregunta o para seguir la conversación. Estoy encantada de tener su atención y su presencia. Bueno, Adriana, excelente presentación, muy buena conferencia y que pues concientiza más sobre este tipo de patología o de síntomas y signos que tienen los pacientes en los que uno no sabe bien qué hacer con ellos. Veo acá algunas manos levantadas, entonces los que quieran hacer preguntas pueden pues, levantar la mano y hablar por el micrófono o si quieren la pueden hacer por el chat. Pues Sandra Liliana estaba escribiendo acá pero tiene la mano levantada, entonces no sé, Sandra Liliana, si quiere comentar algo. Oh, buenas noches, sí, yo creo que es como un poco extenso, pero lo voy a hacer lo más resumido posible. Mi nombre es Andrea Torres, entré creo que de primeras y tenía como un momento la duda de si estaba en el lugar indicado. Pues todos son profesionales de neurología, en el área de la salud, en fin. Yo fui paciente del doctor Walter González con unas mioclonías hace 12 años, 12, 14 años. Mi caso fue muy raro, aún sigue siendo raro. Esas mioclonías, como todo lo que dijo la doctora, me sentía súper identificada con cada cosa, tanto el tema emocional, los cambios en la vida, todo el tema farmacológico, y realmente fue una época muy difícil, demasiado difícil, donde experimenté no solo la parte, el dolor físico, sino también el dolor emocional, todo lo que conlleva en esto al tema de socialización, incluso laboral. Es decir, cada una de las cosas que decía la doctora me sentí identificada. Generé, después de muchos estudios, de demasiados profesionales estudiando mi caso, en congresos internacionales de neurología en la cual mi pierna loca participó, y al final la conclusión fue que me dejaron con una benzodiazepina, clonazepam, pero en medio de tanta control que hay sobre este medicamento, realmente como que fue tanta la apatía que yo como paciente generé, que me aislé del sistema sanitario, a pesar de que mi esposo también es médico. Y bueno, en esa época yo era contadora pública, trabajaba en el tema de relaciones públicas, mi tema laboral se aisló, y después, después de 8 años de la benzodiazepina, generé una crisis muy fuerte y ahí empecé a hacer el desmonte de la adicción a la benzodiazepina. Eso estoy hablando hace 5 años, y toda esta experiencia, que como ustedes saben no es fácil de desmontarla, que una de las sugerencias es ir a desmontar una clínica psiquiátrica, lo cual, como siendo una persona común y corriente, me generó un conflicto interno muy fuerte y familiar con frente a mis hijos. Entonces lo que concluí fue hacerla yo sola, pues con el apoyo de una psiquiatra clínica, pidiéndole la más mínima alternativa para hacerlo desde mi casa, y lo logré, y ese desmonte de la benzodiazepina me causó como muchas incógnitas, entre esas, cómo la mente podía generar movimientos tan fuertes, cómo la mente podía generar dolores para tratar de buscar, en este caso me remito únicamente a la benzodiazepina, al clonazepam,
Y en esa incapacidad que yo tuve, dejé de trabajar durante 8 meses. Lo que hice fue tratar de hacer, bueno, no le encuentro sentido a mi vida con lo que estaba pasando. Incluso hasta ideación suicida pasó por mi mente. Sandra, déjame, te corto un poquito para resolver algunas de tus preguntas y poder continuar con otras también. En realidad, todos los trastornos neurológicos tienen frecuentes comorbilidades psiquiátricas y tratar de separar unos de los otros es inútil, ¿verdad? Las enfermedades neurológicas tienen muchos síntomas cognitivos. Yo te invitaría a que continúes con tu trabajo con tus neurólogos tratantes. Mencionaste al doctor Walter González, que lo conozco personalmente, sé que es excelente, y aquí tienes muchísimos más dentro de tu entorno, y que continúes con tu tratamiento y con tu apoyo tanto de neurología como de apoyo psiquiátrico y psicológico. Bueno, resumo un poco para terminar Sí, la idea. ya, pero déjanos, Sandra, porque es que hay más preguntas y tenemos poco tiempo. Ok, bueno, el tema es que Sí, ya eso pasó y ahora estoy estudiando, hice mindfulness y psicología y estoy ayudando a personas. Eso era lo que quería concluir. bueno, gracias. Muchas gracias, Sandra. Tener la vida es curativo, Sandra. Te felicito por eso. Tenemos una pregunta del doctor Ricardo Gómez. ¿Cómo explicas a tus pacientes su diagnóstico y el por qué les ocurre? Sí. Sobre todo a aquellos sin otras patologías psiquiátricas. Pues, Ricky, yo creo que cuando empiezas a ver este tipo de patología como lo que son otra patología neuropsiquiátrica, hay menos problema en explicar el diagnóstico, ¿verdad? Igual que le explico a los pacientes con epilepsia que tienen epilepsia. A estos pacientes les explico que tienen una enfermedad común, que es una enfermedad frecuente, que tiene una presentación clínica típica, que los he visto en la unidad de monitoreo de epilepsia y que tienen absoluto diagnóstico de esta condición que es conocida y definida. Les cuento un poquito de lo que les conté ahora, de qué tan profundo depende de la capacidad de que el paciente tenga de entender. Les cuento de los factores de riesgo. Esa es, yo creo que, una alternativa muy poderosa. No les digo tienes que tener una enfermedad neuropsiquiátrica, les digo muchos de los pacientes que tienen esta condición han tenido experiencias traumáticas severas y les presento una posibilidad, por ejemplo, abuso sexual, y les cuento la disociación que se produce como una herramienta para proteger a la persona que está expuesta a un trauma repetido y severo, ¿verdad? Les cuento nuestro progreso en el entendimiento de la neurobiología de este comportamiento, y les digo que tienen posibilidades de mejorarse y que tengo la posibilidad de ayudarles. Y en los números que les he contado hoy, que son no tan buenos como los números que les presento a una persona con primer diagnóstico de epilepsia, pero no son desalentadores. Y cuando el diagnóstico es presentado de esa manera positiva y verdadera para mi experiencia, la respuesta es igual que si presento cualquier otra enfermedad. Es más difícil cuando alguien los ha maltratado. Ese es otro trauma, ¿verdad? Estos son pacientes que tienen experiencias traumáticas tempranas, que continúan teniendo experiencias traumáticas intermitentes y a los que el sistema de salud los continúa maltratando. Es una perpetuación de los mecanismos que producen la enfermedad. Sí, a mí se me hace excelente ese, como tienes tú, que realmente el tratamiento de las crisis funcionales es también un trabajo en grupo, como el trabajo de cirugía de epilepsia, donde todos están girando alrededor del diagnóstico, todos trabajan en conjunto, los tienes varias semanas en tratamiento. El problema acá es que hacemos el diagnóstico de las crisis psicogénicas, etcétera, con telemetría, con todo, lo manda uno después ambulatoriamente a psiquiatría. En psiquiatría lo ve alguien que no tiene ninguna relación con el grupo de trabajo de epilepsia y lo ve en 15, 20 minutos y le dice que no tiene patología psiquiátrica, que vuelva donde su neurólogo. Entonces, y yo creo que para mí la mejor alternativa es continuar con el paciente y decirle yo soy experta en crisis, que lo soy, ¿verdad? Y cuando el paciente está en urgencias, me llaman a mí y yo le puedo decir, este paciente tiene esto, no haga esto, no lo intube, no le ponga un montón de benzodiazepinas, tiene una enfermedad real,
la educación a los residentes, a los estudiantes, pero también a los doctores en urgencias, ayuda a proteger a los pacientes. Les enseño a mis pacientes que urgencias es un mal sitio para los pacientes con crisis funcionales, no solamente porque es un sitio muy agresivo, sino porque ellos están en peligro de intubarse, en peligro de sedarse, en peligro de muchas cosas. Y manteniendo la relación, yo tengo un objetivo de manejo que es muy importante para mí, Dani, y es que mis objetivos de manejo con mis pacientes con crisis funcionales es los mismos que con mis pacientes con epilepsia. Minimizar el manejo efectivo, disminuir la frecuencia de crisis, disminuir la intensidad de crisis, tener manejo farmacológico racional y manejar las comorbilidades y permitir que mis pacientes puedan tener todos los objetivos de la vida que ellos quieren tener. Eso es igual para los pacientes con epilepsia que para los pacientes con crisis funcionales. Y cuando mis pacientes saben que ese es mi objetivo y mi estrategia de tratamiento, no hay por qué tener miedo de tener la conversación. Esta es una presentación neurológica y neuropsiquiátrica muy frecuente. Sí. Bueno, si alguien quiere hacer alguna otra persona de las asistentes algún comentario o escribir algo en el chat, o si no, pues excelente conferencia. Muy buena. Gracias, Dani, de verdad que Adriana. Es un placer. Sí, eso nos motiva y pues yo tengo la idea, siempre he querido como hacer un equipo, un grupo en el hospital, pero a veces no me han seguido la flota. Entonces, como para tener un psiquiatra, psicólogo, quisimos montar el equipo por muchos años y al final ahora lo tenemos con un protocolo específico que estamos muy orgullosos, pero aún en todos los entornos toma tiempo. Sí. Bueno. Listo. Por ahí vi que alguien levantó la mano y la volvió a quitar, pero no sé. Creo que Ana había levantado la mano. Bueno. Muy bien. Bueno, pues buenas noches a todos. Un placer de verlos. Realmente encantada de estar aquí. Hasta la próxima. Muchas gracias, Adriana. Ya estaremos en tu Muchas gracias, Adriana. Encantada. Chao, chao.